Y ahora vamos a ver cómo la iglesia verdadera es una iglesia de 3 tiempos en el desarrollo. Iglesia verdadera en 3 etapas en la vida. Vamos a leer en Efesios 1, de 12 en adelante, 13 en adelante. Dice 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia nuestra, hasta la redención de nuestro cuerpo, o de la posesión adquirida, dice, para alabanza de su gloria. Voy a leer, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Lo notó? Herencia o arras. Arras de la herencia, oiga, arras de la herencia hasta la posesión adquirida, hasta el momento de la redención de la posesión adquirida. Vamos a hablar alrededor de eso. Vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar por el hermano que me pidió oración allá atrás por sus oídos. Vamos a extender oración, petición al Señor para que lo toque allá donde está mi hermano, y todos los enfermos y todos los necesitados. Levantemos las manos al Señor. Padre que estás en el cielo, sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que nos hemos sentado contigo en lugares celestiales para tomar autoridad sobre toda enfermedad y sobre dolencias. En el nombre de Jesús, estas peticiones que han llegado, la petición de mi hermano por sus oídos, en el nombre de Jesús, tú conoces allá su necesidad y su nombre, por Jesucristo lo pedimos, Señor, y lo recibimos por la fe, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a ver aquí los 3 tiempos, 3 etapas en la vida del que va a formar parte de la iglesia. La iglesia verdadera no puede ser un organismo incompleto. No puede ser un trabajo inconcluso. Y puede ser tampoco un trabajo parcial intencionadamente. Dice en la palabra acá que primero se estuvo esperando en Cristo o a Cristo, aunque realmente no había una expectación, porque tal vez desconocíamos nosotros, antes de tener la buena nueva del Evangelio, desconocíamos que Cristo existía, o si sabíamos que existía, no sabíamos para qué, y podríamos decir tradicionalmente, no nos beneficiaba eso. O sea que está tipificado acá en el mensaje de estos apóstoles, del apóstol Pablo, diciendo, y en otras versiones bíblicas, dice, cuando dice en nuestra versión, porque también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, vosotros judíos. O sea que está hablando de aquella gente que era del pueblo de Israel. No había todavía iglesia, me explico, sino que había una expectación de la venida de un Mesías para Israel. Entonces ellos, judíos, esperaban al Mesías y estaban en el judaísmo bajo rudimentos de la ley. O sea que no estaban cobijados
por el Hijo todavía, sino que estaban a espera del Hijo. Sacrificaban corderos porque el cordero no había venido. Derramaban sangre de machos cabríos porque la sangre no se había derramado. Entonces había una expectación, todavía no tenían a Cristo. Entonces dice, vosotros, habiendo esos que esperaban, habiendo oído, esa es otra etapa. Entonces hay una etapa en que no se ha oído todavía el Evangelio. Se ha oído de la existencia de Dios, se ha oído de la existencia de Jesucristo, se ha oído inclusive de la existencia de un poder espiritual, pero no se tiene evidencias, no se tiene nada. Como Israel, que esperaba un Mesías que viniera, pero no tenían todavía al Mesías en acción. Entonces dice, vosotros habiendo esperado, habiendo oído la palabra. Llegó la palabra entonces. Llegó la palabra. Y esa palabra del Evangelio, porque a eso se refiere, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. O sea que había llegado el Evangelio que lo pone sinónimo de palabra de verdad. Llegó la verdad. Ahora usted sabe que cuando llegó la verdad, el Evangelio de nuestra salvación vino en la persona de Jesucristo. O sea que la palabra de verdad del Evangelio no estuvo antes de Cristo, hecha carne, hecha persona, sino era una noticia, era una promesa. Entonces lo que el Señor o lo que Dios hizo con su gente de antes, con esa gente que tenía la promesa de un advenimiento del Mesías, lo que hizo con ellos fue tomarlos, darles vida con la presencia del Espíritu de su Hijo. O sea, vivificó gente antes de que Cristo viniera. O sea, también podemos decirlo, el Señor Jesucristo se manifestó antes de encarnar, visitando la tierra de alguna manera, por provisión divina. Por eso es que encontramos, evidentemente, cristianos antes de Cristo venir. Encontramos creyentes en Cristo. Encontramos un Moisés que cree en Cristo. Encontramos profetas de Dios que creen en Cristo. Encontramos un Isaías que cree en Cristo, que dice que la visión que tuvo en el templo, que leemos nosotros en el Antiguo Testamento, que creemos que vio a Jehová, según el Antiguo Testamento. ¿Se recuerda una visión que tuvo Isaías, que vio a Dios, es decir, la manifestación en el templo? En el Nuevo Testamento dice que Isaías vio al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no había venido. No estamos diciendo que el Señor había visitado en cuerpo la tierra, en cuerpo físico, antes de Belén. Pero usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo no empezó en Belén. ¿Cuántos saben eso? Sus salidas son desde los principios de la eternidad, dice. Sin embargo, había que entrar en una etapa para formar la iglesia, no solamente de la presencia del Espíritu del Hijo en la tierra, sino la presencia de Él encarnado. Por eso dicen, habiendo oído la palabra del Evangelio, creímos en Él. Y al creer en Él, se produjo la salvación.
Pero todavía no está completo el trabajo de iglesia. Fíjese, los discípulos del Señor creyeron en Él, anduvieron con Él, se formaron con Él, y la iglesia no estaba. Todavía no había iglesia. La iglesia se empezó a mover en Pentecostés. Entonces quiere decir que antes de la iglesia moverse como una entidad, como un organismo, hubo operaciones en la formación de la iglesia. Eso es lo que está diciendo acá. Esperábamos, y habiendo oído el evangelio de nuestra salvación, creímos en él. Amén. ¿Usted se recuerda cuando creyó en Cristo, hermano? ¿Qué le pasó cuando creyó en Cristo? ¿Qué sucedió en usted? Hubo un nuevo nacimiento. Nació usted a una nueva vida. Y esa nueva vida en Cristo le llevó a una segunda etapa. La primera etapa es la vida. Fíjese que más adelante lo va a explicar el Señor y dice que el Espíritu que dio vida al Señor Jesús, resucitándolo, es el mismo Espíritu que a nosotros también nos levantará, nos sentará en lugares celestiales, igualmente que nuestro Señor Jesucristo. Mire, lo voy a leer. Verso 20, 1:20 dice, hablando del Espíritu Santo, el cual operó. Estamos hablando de la operación de dar vida. Operó en Cristo. Oiga bien, está hablando de la operación del Espíritu en el cuerpo de Cristo. No está hablando de la iglesia, no está hablando del cuerpo del creyente, sino del cuerpo de Cristo. Y lo levantó. Y dice que no solo lo levantó, sino que lo sentó a la diestra de su Padre. Mire qué poder, hermano. Quiere decir que el poder del Espíritu hizo el trayecto y la operación de tomar el cuerpo de Jesucristo. Cobró vida y lo levantó a la diestra, hasta allá arriba, a la diestra del Padre. Muy bien, eso es el cuerpo de Cristo. Pero ahora leemos en Efesios 2, verso 5. Mire la misma operación hecha en nosotros. Quiere decir que por la fe, hermano, por la fe, estamos ya sentados en lugares celestiales. Amén. Voy a leerlo. Dice, aún estando nosotros muertos, note, en pecados, nos dio vida. Esa es la operación de dar vida, creer en Jesucristo. Nos da vida. Y dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Sigo leyendo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. No está hablando que nos va a resucitar, esa es otra cosa. Ya nos resucitó. Porque aquí está hablando de una operación espiritual en muertos espirituales. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Ya lo notó, ahí no está hablando de la resurrección de nuestro cuerpo, ni está hablando de la ascensión de nuestro cuerpo. Está hablando de que de la misma manera que Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre, nosotros al creer se nos ha dado vida, y dice que nos resucitó juntamente con Cristo, y sigo leyendo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, ¿dónde está usted sentado entonces? Dirá algún hermano ahí, ay hermano, pero eso será para el futuro.
Yo todavía no he subido y me he sentado a la diestra del Padre. Sí, tiene razón, hermano. Literalmente, eso es para el futuro. Literalmente nuestro cuerpo se va a sentar a la diestra. Literalmente vamos a subir. Literalmente vamos a ascender. Literalmente, si estamos muertos, vamos a resucitar. Pero aquí está hablando de una operación ya hecha. Aleluya. No sé si me estoy explicando. Fíjese que está hablando en pasado, ya lo hizo. Ya nos sentó. Ya nos resucitó. Porque ¿cuándo fue que resucitó usted de la muerte espiritual? Cuando creyó, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Yo noto como que no estoy llegando con la palabra. Bueno. Entonces, mire conmigo. Volviendo al tema. Entonces nosotros, al creer, usted está en el verso 13, 1:13, oída la palabra de verdad del Evangelio y habiendo creído en él. Hasta ahí. ¿Qué le sucedió? Tuvo vida. Le soplaron vida espiritual. Así es. ¿Cuántos tienen vida ya? Por eso es que el Señor, al que ya tiene vida, el que está en esa etapa, porque vamos a hablar enseguida de la otra etapa, le pide que se manifieste como vivo y no como muerto. Vamos al punto. El Señor no trata con muertos. El Señor, estoy hablando espiritualmente. El Señor no va al mundo a hablarle a muertos espirituales que le agraden en su vida. Él no está educando a los muertos. Él no está pidiéndole frutos a los muertos en delitos y pecados. Él está pidiendo a los que creen en Él, que ya tienen nueva vida, les está pidiendo que caminen como vivos. Aleluya. Hermano, ¿habrá diferencia entre un vivo y un muerto? ¿Verdad que no hay que decir por qué está vivo fulano y por qué está muerto mengano? Basta verlos. Entonces, el Señor espera que tengan movimiento de vida, color de vida, olor de vida, el que está vivo. Aleluya. Al que le dio vida, espera que tenga vida. Gloria a Dios. Nadie más va a tener vida que los que Él le dé vida. Y entonces nuestro andar, nuestro caminar, va a ser un caminar de vida espiritual. Y antes estábamos como muertos, ahora estamos vivos totalmente. Y entonces empieza a decir, y entonces ese creer en Él nos lleva a la otra experiencia. Entonces dice, fuisteis, después de una coma, donde dice creísteis en Él, dice una coma, fuisteis sellados. Quiere decir que entonces el Señor ya va a sellar su propiedad. Usted sabe, hermano, que para sellar algo que es suyo, primero tiene que ser suyo, pues. Amén. El Señor no va a sellar a los que no son de Él. Usted sabe quién nos va a sellar, ¿verdad? Ya cuando sea la hora de recogerlos, el enemigo va a sellar a los de Él. Y por eso el Señor, antes de recoger a los de Él, nos sella. Aleluya. Nos sella. El sello es la propiedad. Derecho de propiedad. Ahora, léalo usted conmigo. El sello aquí no es una marca, no es un nombre, no es un título. El sello aquí es el
Espíritu Santo. Mire, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios prometió que el que se hiciera hijo de Él, lo sellaría y lo pondría en el cuerpo, la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque ese cuerpo va a ser heredero. Porque ese cuerpo va a compartir con Cristo la herencia. Como la esposa comparte la herencia con el esposo. Por eso nos sella. Por eso la iglesia es de los sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, no hay entidad en la tierra, aparte de la iglesia, sellada con el Espíritu Santo. No hay. Y usted sabe que habrán sellados en la tribulación. Esa será una marca. Eso será algo que el Señor hará. Espérate, voy a sellar a los míos, dice. Deténganse los juicios, voy a sellar. Pero antes de esos sellamientos, antes de esas marcas, antes de esas identificaciones con el Señor, hay un sellamiento con el Espíritu Santo, que es la iglesia de Jesucristo. Y si usted lee el contexto de toda la carta a los Efesios, usted va a encontrar que la carta es la unidad de la iglesia y es la identidad de la iglesia y en qué consiste la iglesia, y toda la iglesia está como edificio en el que se ha depositado el Espíritu Santo. Tenemos que volver entonces a la figura del Antiguo Testamento, en donde moró antes el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde moró? Antes en el caos del mundo, el Espíritu Santo estaba arriba en Dios. Estaba sobre la faz o la haz del abismo. Estaba sobre el caos. Ahí estaba el Espíritu. Y luego vino a morar a la tierra. Y el Señor pidió que se le hiciera un lugar a su arca. Yo quiero que usted sepa, hermano, que Salomón, que fue el constructor del templo, se asombró cuando supo que Dios había prometido, Dios en espíritu había prometido ir a morar en el lugar santísimo, en la casa que iba a hacer Salomón. Y dijo estas palabras: si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo es que tú vas a venir a morar en una cajita de unos metros? Y no se ha preguntado usted, hermano, que el que no le alcanzan los cielos, porque sobra todavía de él, para morar, viene a morar a un corazón chiquito. ¿Verdad que eso no cabe? Todavía es más grande el templo de Salomón que el corazón. Y viene a morar al corazón. Y le cuento que caben los tres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los tres. Ahí está la realidad. Ahora, después de que vino a morar al templo, después vino a morar en el cuerpo del Hijo. Ahí vino a morar. Y ahí está el Hijo como el cuerpo que tiene morando al Espíritu Santo. Luego se va el Hijo. ¿Y pasaron cuántos? 50 días. Y a los 50 días de haberse ido el Hijo, vino a morar en el cuerpo, la iglesia.
Amén, hermano. Ahí descendió el Espíritu Santo a morar. Ese es el sello. Usted está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es lo que vamos a ver en el verso 14. ¿Para qué? ¿Para qué hay un sellamiento? ¿Para qué hay una visita? No es la palabra. Una morada. Porque el Espíritu Santo, cuando vino a morar en nosotros, garantiza anticipadamente, como las arras garantizan anticipadamente el matrimonio, garantiza la herencia del matrimonio y la garantiza hasta la redención de la posesión adquirida. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, que vino a morar en la iglesia y en usted, óigame bien, le da la garantía hasta que su cuerpo sea glorificado. Yo lo voy a volver a leer porque aquí está. Yo no estoy inventando. Dice, es arras de la herencia hasta la redención. ¿Redención de qué? ¿Qué es la redención? La redención es cuando la prenda, que ha sido ya cancelado su valor, la prenda empeñada, es sacada del lugar de empeño. Esa es la redención. Entonces quiere decir que para redimir la posesión adquirida, ahora estamos con la posesión adquirida, pero no estamos redimidos en ese sentido, sino que estamos todavía en esta tierra que no es nuestro hogar. Entonces va a venir el momento en que van a venir a recoger la prenda y se la van a llevar porque va a su lugar, ¿me entiende? Entonces las arras de la herencia es hasta ese momento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar el Espíritu Santo en usted? ¿Llegó el Espíritu Santo a su vida ya? ¿Está en usted? ¿Cuánto le va a durar? ¿No podría usted contestarme hasta el día de la redención de la posesión adquirida? ¿O no? Aquí dice que esas las arras hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Así dice acá. Entonces quiere decir que va a durar hasta ahí. Y de ahí en adelante pues se queda de una vez. Gloria a Dios, hermano. Esa redención del cuerpo nos va a permitir el matrimonio con el Señor. La redención, o sea, la glorificación del cuerpo. Y una vez glorificado el cuerpo, y una vez pegado al cuerpo del Señor en el matrimonio, la función de las arras como arras termina. Porque ahora, en vez de arras, que es un anticipo, vamos a tener el resto de la herencia. Gloria a Dios. Ahora, usted nota, hermano, que ahora con las arras se vuelve uno medio loco o loco completo. Nota los tres tiempos. Primero, esperar la palabra de verdad. Segundo, tener vida. Y tercero, ser sellado. Y entonces usted está asegurado en la herencia adquirida. Yo quisiera ver cuántos están asegurados de la herencia. ¿Usted está asegurado? Nosotros tenemos que creer a la palabra, mi hermano. ¿Sabe por qué?
Porque hay mucho sentir. Hay mucho de que cuando vienen depresiones y cuando vienen tristezas y cuando vienen circunstancias negativas, creemos que el Señor ya no está. Hay que tener cuidado también. Es verdad que el Espíritu Santo no se va, pero se puede contristar y se puede apagar. ¿Verdad que sabía usted eso? Y hay que darle libertad y hay que agradar a Dios, y el Espíritu se enfiesta, se expande. Entonces nosotros podemos confundir de repente por estar en sentires cuando el Espíritu está triste o cuando el Espíritu está apagado. Decir, el Señor se fue, el Espíritu Santo se fue, Dios no está conmigo. Pero realmente es una garantía, como le pudiera decir, es una victoria, un éxito para uno. Llegar a saber que esta herencia y estas arras han sido dadas definitivamente. Sienta o no el Señor. Claro, ha sido programado para sentirlo. Mejor si lo siente. Para eso es que la presencia del Espíritu queda. Puesto que cuando se contrista no se siente. Ese no es el estado normal. El estado normal es sentir, es como el cuerpo, hermano. ¿Qué tal sería que usted no sintiera ni dolores, ni sintiera gusto, ni sintiera nada? Eso no es normal. Lo normal es que usted sienta. Pero no es sentir necesariamente tener la vida en sí. Porque entonces al dejar de sentir, se podría decir que estamos muertos. Puede haber gente anestesiada, no siente, está viva. Entonces son procesos que uno debe entender. Porque si no, hermano, caemos en errores. Que hoy estaremos al Espíritu Santo, mañana no, pasado tal vez, el otro día pues quién sabe, a lo mejor. Y por eso me dan gusto estos versos. Versos que usted y yo debemos entender y debemos apropiarnos cuando dice claramente, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que resta ahora es que haya crecimiento después de esta triple experiencia, que haya desarrollo, que haya espíritu de sabiduría, dice en el verso 17, y de revelación, para saber cuál es la herencia, cuál es la dimensión. Usted ya tiene la herencia, pero de saber cuánto es la herencia será su gozo. Ahora el Señor va a dar la facultad de poder entender las dimensiones de la herencia. Ahora el creyente no es a ver si va a tener herencia, sino que adquiera el desarrollo para poder entender cuánta es la herencia. Y cuando llegamos a saber cuánta es la herencia, el Espíritu tiene fiesta en nosotros. Es de cristianos que no saben su herencia, la tristeza profunda continua, la derrota, el apagamiento constante, faltos de ánimo. ¿Por qué? Porque no saben las dimensiones de la herencia. Apenas saben, y de vez en cuando, que tienen herencia.
Y aquí dice el Señor en la carta a los Efesios, capítulo 1 y el 2, habla de no solamente saber que tenemos herencia, sino cuánto tenemos. Yo estoy seguro que si usted tuviera una herencia en la tierra, usted no se pasaría 8 días, 15 días, un mes, mucho menos un año, sin saber cuál es la herencia. Usted iría a darse cuenta, cabal, al centavo, de la herencia. Y muchos cristianos, hermano, saben que tienen herencia. Pregúntele cuánto. Y va a decir, pues solo Dios sabe cuánto me irá a dar. Y en realidad dice aquí que para eso no ceso, dice verso 16, de dar gracias y haciendo memoria en mis oraciones para que el Dios de vuestro Señor o de nuestro Señor dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis mucha teología, no, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. O sea que la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento y la revelación es para descubrir las dimensiones del Espíritu. No es para descubrir cuántos pares de zapatos te puede regalar Dios, ni cuántos vestidos, sino para descubrir las riquezas que le dan sabor, que le dan el color a lo que tengas temporal. Porque puedes tener de lo temporal, pero si no te dan el color y el sabor, en blanco y negro no le vas a saborear nada. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a finalizar diciendo algo que usted y yo lo vamos a verificar. Dios dispuso reunir todo en Cristo. Lo leo aquí. Se propuso, verso 9, reunir, y 10, todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir que ahora, hermano, la mayor riqueza, si quieres tú resumir todo lo que Dios va a dar, tienes que entrar a experimentar la vida en Cristo. Porque esa es la dispensación de los finales de los tiempos. Es la dispensación del Hijo por el Espíritu. O sea que si el Espíritu Santo no te declara las riquezas de la herencia del Hijo o en el Hijo, tú no lo vas a disfrutar aquí. Lo vas a tener asegurado allá cuando llegues. Pero sería bueno que gastaras algo aquí. Gloria a Dios. Vas a llegar con toda tu chequera en blanco al cielo. Mejor gástatela aquí, hermano. Porque allá en el cielo no va a haber necesidad de reposición de nada. Ya todo va a estar a la mano. Es aquí, donde tú y yo podemos gastar las riquezas de la herencia. Tenemos herencias de muchas clases, pero el Señor quiere que las conozcamos por el Espíritu. Vamos a levantar las manos al cielo y le vamos a pedir al Señor que nos haga capaces por su Espíritu de saber cuál es la profundidad y cuál es la altura y cuál es la anchura y cuál es la longura de su amor. Si podemos distinguir eso, si podemos entender eso, vamos a gozarnos anticipadamente de la fiesta futura, de la fiesta
que Dios nos quiere dar. Aleluya. Aleluya. ¿Ya te diste cuenta, hermano, que eres heredero? ¿Ya te diste cuenta que el Señor te quiere hacer entender todo lo que es tuyo? ¿Ya te diste cuenta que has perdido tiempo por no saber de lo que eres dueño? Pero esta noche puedes pedirle, puedes extender el primer cheque de tu chequera en blanco y decirle: Señor, necesito este gasto de las arras. Por la fe necesito. Y como estamos sentados en lugares celestiales, por la fe puedes tomar autoridad sobre potestades, sobre dominios, sobre todo lo que te estorbe. Como Cristo hoy, sentado a la diestra del Padre, está sobre todo poder. Él te delega autoridad para tomar poder. ¿Puedes tomar tu autoridad esta noche sobre potestades que te están dominando? Sobre estorbos que te están deteniendo. Puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Tome, hermano, por la fe, autoridad sobre toda potestad, sobre todo dominio que se levanta contra la fe en el Señor. Tome autoridad y pueda disfrutar de la herencia en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. Reciba salud, reciba liberación en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Alabe al Señor, pídale al Señor en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, reciba visitación de Dios. Recíbalo esta noche en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. Aleluya, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.